Hola, es un placer tenerte aquí. Antes de comenzar, suscríbete al canal y dale like al vídeo. La copa de vino aún estaba a medio terminar sobre la mesa del salón y su chaqueta, colgada en la silla, parecía esperar un cuerpo que nunca volvió, pero el reloj pasó de la medianoche y yo ya sabía que algo había ocurrido. Había salido para una reunión de trabajo en la Latina, prometieron terminar temprano, pero a esas alturas ni mensajes, ni llamadas, ni rastro. El móvil iba directo al buzón y mi corazón, cada vez más apretado, parecía saber antes de que mi cabeza se permitiera entender. Miré por la ventana 20 veces aquella madrugada, convencida de que en cualquier momento aparecería cansado, con una sonrisa y una excusa. Pero amaneció, y con la luz llegó un silencio absoluto, como si el mundo se hubiera tragado al hombre que amaba. Entré en la comisaría de la Policía Nacional con la garganta seca y las manos temblorosas, intentando parecer firme mientras explicaba que mi marido no había vuelto a casa y que eso no era normal. La funcionaria me entregó un formulario con voz neutra, como si fuera solo un caso más, y en ese instante, entendí que el dolor también podía ser burocrático. Describí su ropa, su altura, su última ubicación conocida, y cada detalle que rellenaba parecía enterrar más la idea de que volvería sonriendo como si nada. Me preguntaron si habíamos discutido, si había motivos para desaparecer. No, 1000 veces no. Salí de la comisaría con una copia de la denuncia en la mano y un agujero en el pecho que nadie allí parecía capaz de entender. Empapelamos Madrid con su foto, pegamos carteles en Atocha, en la entrada de Chamartín, en cada esquina del barrio donde vivíamos e incluso en las tiendas donde solía comprar el pan. Mis amigos se turnaron conmigo, llamando a hospitales, albergues, servicios de emergencia, como si la insistencia pudiera vencer al destino. Cada vez que sonaba el móvil, mi corazón daba un salto, pero siempre eran errores, bromas crueles, voces que prometían pistas a cambio de dinero o jugaban con el dolor. La ciudad entera parecía un teatro cruel donde él había desaparecido del escenario sin dejar rastro. Y aún así, cada esquina, cada ruido familiar me hacía girar la cabeza como si, por milagro, pudiera estar allí. Pasaban los días y las batidas de la Guardia Civil apenas dejaban huellas vacías, cámaras de tráfico revisadas, testigos interrogados, bases de datos cruzadas, y sin embargo, nada. Ni un rastro físico, ni un movimiento bancario, ni una imagen que confirmara su paradero después de las 10:47. La policía me pedía paciencia, pero la palabra «desaparecido» se sentía como una condena flotante, sin fecha de caducidad. La incertidumbre era un pozo sin fondo donde cada minuto era veneno. Y lo más cruel, el mundo seguía funcionando como si su ausencia no importara. Tuve que abrir su ordenador, ordenar sus facturas, revisar nuestras cuentas conjuntas como si él ya no estuviera. Descubrí correos sin leer, recordatorios de pagos, reuniones pendientes, como si su vida se hubiese quedado en pausa esperando que alguien la recogiera. Cada clic era una puñalada, su nombre en un extracto, su número en una suscripción, sus claves en mi móvil. Intentaba ser eficiente, pero cada dato era un fantasma nuevo. En casa, su cepillo de dientes seguía en su sitio, intacto como una trampa emocional. Una tarde, una llamada anónima, un taxista juraba haberlo llevado hacia una salida de la M30, nervioso, hablando poco, con una herida leve en la frente. Corrí a esa zona como si el aire pudiera llevarme más rápido que el tráfico, pero allí no había nada concreto. El hombre apenas recordaba más detalles, rostro pálido, mirada perdida, y silencio. La policía tomó nota, agradeció la colaboración, y nada más. Era una pista ambigua que me atormentó durante semanas sin ofrecer certezas. Pasaron los meses como una larga cadena de días grises, y el abogado me explicó que, legalmente, podíamos iniciar los trámites para declarar la ausencia administrativa. Me costaba aceptar que eso ya era parte de mi vocabulario: ausencia, presunción, incapacidad. Él hablaba de procedimientos, plazos, publicaciones oficiales, mientras yo seguía buscando algo que lo desmintiera todo. Sentía que firmar esos papeles era sellar su muerte en vida. Pero sin respuesta, hasta la ley se cansaba de esperar. Decidimos hacer un responso en la parroquia del barrio, sin cuerpo, sin certeza, pero con un silencio demasiado lleno.
Vinieron amigos, algunos familiares, y hasta compañeros de trabajo que ya hablaban de él en pasado. Preparé una caja simbólica con fotos y un reloj suyo, como si fingir un cierre me diera derecho a seguir respirando. Cuando el cura dijo su nombre, mi garganta se cerró como una piedra. Y sin embargo, salir de allí me hizo sentir más sola que nunca. El tiempo no curó nada, me volví un autómata que iba al trabajo, pagaba cuentas, atendía llamadas y volvía a casa para mirar un sofá vacío. La gente asumía que estaba muerta por dentro, pero me seguían llegando mensajes de «lo siento», como si alguien supiera más que yo. Algunos decían que debía rehacer mi vida, otros que era una santa por resistir. Yo no sabía qué era, una viuda sin cadáver, una esposa sin marido o una mujer detenida en un segundo que no terminaba nunca. Mis noches eran largas y mis mañanas, huecas. Comencé a recibir una pensión provisional por viudedad, y cada euro que entraba era como un recordatorio de que el sistema ya lo daba por muerto. Cerré sus cuentas, rescindí contratos, vendí el coche que no volvió a aparcarse jamás. Poco a poco, mi casa se convirtió en milla de verdad, sin su olor, sin sus papeles, sin sus zapatos tirados por el pasillo. Me convertí en heredera de una ausencia. Y eso, lejos de consolarme, me pesaba como una deuda que nunca pedí. Fue en un martes cualquiera, en el cercanías de las 8:12 entre Príncipe Pío y Sol, cuando alguien detrás de mí murmuró, «me deja pasar», y mi mundo se quebró en un segundo. Me giré instintivamente, y vi un perfil inconfundible, una mandíbula que había besado 1000 veces. Era él. No una sombra parecida, no un error del subconsciente. Mi marido, un año después, pidiendo paso en el tren como un desconocido más. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente, la vista se me nubló, el corazón golpeaba como un tambor de guerra, y mis manos comenzaron a temblar. No supe qué decir, qué hacer, ni siquiera si debía gritar su nombre. Sentí que todo lo que había aprendido a controlar se desbordaba. Me quedé inmóvil, observando cómo se alejaba unos pasos más allá, ajeno a la tormenta que acababa de provocar. Era él, pero no me miró. Como si yo ya no existiera. No dije nada, no corrí, no lo confronté, me levanté en la siguiente estación y cambié de vagón para seguirlo desde lejos, como una sombra con los ojos llenos de preguntas. Bajó en una estación pequeña, en Chamberí, con esa calma rutinaria de quien lo hace cada día. Caminó sin prisa, conocía el barrio, saludó a un panadero como si fuera cliente habitual. Mis piernas flaqueaban, pero lo seguí hasta una calle estrecha, donde entró en un portal sin mirar atrás. Y allí me quedé, temblando, frente a una puerta que sellaba un año de dolor. Desde la acera, lo vi entrar en el edificio con una llave que sacó del bolsillo como si llevara años haciéndolo. Tocó el telefonillo sin dudar, y una mujer bajó a abrirle. No era su madre, ni su hermana, ni nadie de nuestro entorno. Se abrazaron, hablaron en voz baja, él sonrió. El ascensor los tragó y el portal se cerró como una sentencia. Me quedé allí, paralizada, como si hubiese visto a un muerto viviendo otra vida que no me incluía. Volví a casa temblando, con la respiración agitada, y al día siguiente contraté a un investigador privado. Necesitaba pruebas, necesitaba la verdad. Le di la dirección, la descripción, le mostré fotos de antes para que confirmara si era la misma persona. En su mirada no había duda, pero yo no podía confiar solo en lo que vi. Quería certezas documentadas, no intuiciones rotas por el miedo. El detective aceptó el caso con profesionalismo, sin preguntas, como si ya hubiera visto esto antes. A los pocos días, me entregó un dossier, fotografías tomadas desde la calle, vídeos grabados con zoom desde un parque cercano. Mi marido salía cada mañana de ese portal, caminaba hacia una cafetería, luego tomaba el metro, volvía por la tarde. Siempre con la misma mujer, en momentos íntimos, cotidianos, reales. Eran gestos de pareja, no de ayuda pasajera. No había duda, estaba vivo, estaba allí, y vivía como si jamás me hubiera conocido. Una mañana reuní valor y fui hasta el edificio, esperé hasta que alguien entró y aproveché para colarme detrás. Toqué todos los timbres hasta que una vecina abrió la puerta y me enfrenté a ella sin rodeos. Pregunté por él, por su nombre,
por su historia. La mujer me miró con una mezcla de incomodidad y lástima. «Aquí no vive nadie con ese nombre», me dijo. Intenté insistir, pero se escabulló cerrando la puerta en mi cara. El silencio era ahora más cruel que la mentira. El detective volvió unos días después con una pieza nueva del puzzle, informes médicos obtenidos a través de contactos en un hospital cercano. Al parecer, mi marido había sido ingresado meses atrás tras una caída en vía pública, con un traumatismo cráneoencefálico severo. Fue tratado durante semanas en el Hospital Clínico San Carlos y luego derivado a seguimiento ambulatorio. El diagnóstico incluía amnesia retrógrada y desorientación temporal. No recordaba quién era, ni de dónde venía, ni a quién había dejado atrás. Según el informe, una mujer que pasaba por la calle fue quien llamó a la ambulancia y luego se quedó con él durante el ingreso. Ella le ofreció cobijo, ropa, ayuda con trámites mientras se recuperaba, sin saber su verdadero nombre. No figuraba en ninguna ficha oficial más allá del apodo que le dieron en urgencias. Poco a poco, con su apoyo, comenzó a reinsertarse, a aprender rutinas, a construir una vida sin referencias previas. Era una historia de acogida, no de conspiración. Durante semanas, el detective lo observó en su nueva rutina. Trabajaba como ayudante en un taller, comía en bares del barrio, volvía a casa a la misma hora. Era un hombre funcional, amable, reservado. No parecía fingir, no evitaba a nadie, no mostraba rastros de angustia. Vivía con esa mujer como si fuera su única historia, sin mirar atrás. Lo que para mí era pérdida, para él era una nueva existencia sin memoria de su pasado. Llamé al hospital desde un número oculto y pedí hablar con el archivo clínico. Les di el nombre que ahora usaba, la fecha aproximada del ingreso. Tardaron unos días, pero finalmente confirmaron. Había estado ingresado con traumatismo, derivado a neurología, alta médica semanas después. Solicité acceso a su historial, aunque sabía que sin autorización sería difícil. Aún así, los datos coincidían. Mi marido había estado allí. No era una invención, era un hecho documentado. El neurólogo que lo atendió dejó constancia en el informe: amnesia retrógrada persistente, con lagunas profundas y dificultad para recuperar identidad personal. Aparentemente, recordaba conceptos generales, pero no rostros, nombres, vínculos concretos. Podía aprender nuevas tareas, retener información reciente, pero el pasado anterior al accidente estaba borrado. No había signos de simulación, ni indicios de intención. No sabía quién era. Y yo, para él, era una desconocida más entre millones. El relato encajaba: alguien se desmaya en plena calle, despierta en un hospital sin documentos, y una mujer se convierte en su única referencia. Él no mintió sobre su identidad, no tenía una. Ella le dio un nombre, un hogar provisional que con el tiempo se volvió definitivo. Él aceptó lo que lo rodeaba porque no tenía con qué compararlo. No traicionó nada, solo vivió lo que le ofrecieron. Y yo, mientras tanto, lloraba una ausencia que él nunca sintió. Mientras yo organizaba el duelo, gestionaba certificados y firmaba declaraciones de ausencia, él nunca llegó a reclamar su identidad porque no recordaba tener una. Ninguna oficina recibió su denuncia, ningún registro civil detectó contradicciones, era como si hubiese nacido ese día. Su silencio no era elección, era consecuencia. Y yo había hecho todo bajo la ley, pero con una verdad que ahora se quebraba. Todo lo que construí en su ausencia podría ser impugnado, por él mismo. Me negaba a creer que alguien pudiera olvidar a quien amaba, olvidar una casa, un matrimonio, una vida entera. Algo dentro de mí gritaba que era imposible, que en algún rincón de su cuerpo debía quedar memoria. O estaba fingiendo. ¿Y si esa mujer lo convenció de dejarlo todo atrás? La rabia me cegaba, porque la incertidumbre era más cruel que la muerte. Y no saber si era víctima o cómplice me destrozaba por dentro. Volví a nuestra antigua casa y recogí fotos, vídeos, cartas, mensajes, todo lo que probara que lo nuestro había existido. Hablé con amigos, con vecinos, con antiguos compañeros de trabajo que podían atestiguar que nuestro vínculo era real y profundo. Reuní certificados, fechas,
contratos firmados, testigos disponibles. Quería armar una línea del tiempo que no dejara espacio a la duda. Si él no recordaba, yo lo recordaría por los dos. Pedí una cita, fui hasta su casa, y le hablé sin rodeos. Ese hombre es mi marido, desapareció hace más de un año, y lo estoy buscando desde entonces. Ella me miró con una mezcla de sorpresa y compasión, no con agresividad. Dijo que no sabía nada, que lo acogió porque estaba desorientado y herido, que nunca investigó más allá de lo que él mismo decía. Me ofreció un café, pero yo ya no podía tragar ni saliva. Aún así, no la odié, parecía sincera. Durante días no dormí, atrapada en una pregunta sin respuesta: ¿fue ella una ladrona de vidas, una buena persona en el lugar equivocado? No había signos de manipulación, pero tampoco buscó ayuda profesional cuando él no recordaba su nombre. ¿Fue protección o conveniencia? Yo habría removido cielo y tierra. Pero ella solo lo cuidó, y terminó viviendo con él como si nunca hubiera existido otra historia. Un mediador especializado en trauma propuso un encuentro conjunto: yo, ella, un neurólogo y una psicóloga clínica. El objetivo era evitar más daño, explorar vías de verdad sin confrontación. Ella aceptó de inmediato. Yo dudé, pero sabía que la guerra abierta destruiría a todos. Él asistió con mirada confusa, sin saber por qué dos mujeres hablaban de él como si se tratara de un juicio invisible. Durante la sesión, le mostramos fotos antiguas, nuestras vacaciones en Lisboa, la boda en Segovia, el nacimiento de nuestro perro. Él las miró con atención, sin reconocer nada, hasta que sus ojos se humedecieron ante una imagen nuestra en el retiro. Dijo que sentía algo, una presión en el pecho, una especie de vértigo emocional. Pero no pudo ponerle nombre. Su cuerpo parecía recordar lo que su mente había borrado. El hospital confirmó por escrito: ingreso el 18 de marzo, traumatismo cráneoencefálico con pérdida de conciencia, alta médica el 10 de abril. Los informes detallaban los exámenes, las consultas neurológicas, el seguimiento ambulatorio. Todo cuadraba con el tiempo en que desapareció. La cronología lo explicaba todo. Había pruebas médicas sólidas que respaldaban su amnesia, aunque mi corazón se resistiera a creerlo. Entonces me surgió otra duda: ¿qué había pasado con el dinero durante su amnesia? ¿Se movieron fondos de nuestras cuentas? ¿Alguien gestionó su patrimonio sin derecho? Revisé extractos antiguos y vi transferencias extrañas, pagos automáticos que nadie canceló, consumos que no tenían sentido. ¿Fue ella? ¿Fue él en automático? No sabía si estaba ante una negligencia o algo más grave. Le pedí explicaciones, y ella no tardó en mostrarme papeles, facturas, recibos, tickets, todo a su nombre. Había pagado alquiler, comida, medicinas, incluso consultas médicas de su bolsillo. Nunca usé dinero que no fuera mío, dijo, mirándome a los ojos. Y por primera vez sentí algo parecido a respeto. Puede que no haya sido perfecta, pero no parecía una oportunista. Escuché en una grabación cómo él la llamaba con ternura, usaba diminutivos, le contaba su día con una cercanía que dolía. No era una relación distante ni forzada, era afecto sincero, construido en la cotidianidad. En esa casa, él la reconocía como compañera. Y aunque no recordara su vida anterior, parecía haber encontrado equilibrio en la nueva. Me partía el alma ver que, para él, yo no existía más que como una historia ajena. La familia se dividió, algunos me culpaban por no haberlo encontrado antes, como si yo no hubiese hecho todo lo posible. Otros defendían a la mujer que lo ayudó, agradeciendo que alguien lo salvara cuando nadie más lo hizo. En los almuerzos familiares, ya no se hablaba de él sin tensión. Yo era la esposa oficial, pero no la que había estado con él cuando sangraba. Me sentía juzgada incluso por los que no sabían nada. Un periodista de un medio digital recogió la historia: el marido desaparecido que reapareció sin memoria y con otra vida. En pocos días, era tema de sobremesa, tertulias de radio, incluso memes. Nadie me preguntó si quería exponerme, si podía soportar leer opiniones de desconocidos sobre mi vida.
Algunos me llamaban mártir, otros exagerada, y otros le defendían como víctima de un sistema frío. Perdí el control de mi propia historia. Mi abogado me recomendó iniciar medidas cautelares para proteger el patrimonio, revisar actos firmados durante su amnesia y establecer su situación civil. No queríamos pleito, pero tampoco podíamos dejarlo todo en manos del caos. Pedimos acceso a su documentación, una evaluación médica oficial y límites sobre decisiones económicas. La ley debía intervenir, aunque nadie supiera muy bien cómo tipificar su caso. El amor, por desgracia, no tenía peso legal. Solicitamos al juzgado la preservación de bienes compartidos, bloqueo de cuentas conjuntas y revisión de movimientos realizados en su nombre. No buscaba castigo, buscaba claridad. Mientras él no recuperase su plena identidad, era arriesgado permitirle disponer libremente de lo que habíamos construido juntos. Era duro ver todo eso en papeles fríos, sellos y firmas. Pero peor era no hacer nada y perderlo todo 2 veces. Iniciamos un proceso de verificación formal, cotejo de huellas, solicitud de prueba de ADN, comparación de datos biométricos. Aunque yo sabía que era él, el Estado necesitaba pruebas. En su nuevo documento figuraba otro nombre, una dirección distinta, una fecha de registro posterior a su desaparición. Legalmente, había 2 hombres distintos. Y solo uno tenía derecho a volver a ser mi marido, si él lo deseaba. Los peritos no tardaron en confirmar que se trataba de la misma persona, huellas coincidentes, ADN idéntico, rasgos biométricos sin discusión. Pero insistieron en que su diagnóstico seguía vigente, amnesia retrógrada persistente, sin recuperación espontánea completa. No había simulación ni trampa. Era él, pero sin saberlo. Una certeza biológica sin correlato emocional. En una sala controlada, con cámaras y terapeutas presentes, me senté frente a él. Le hablé con calma, mencioné fechas, anécdotas, nombres de personas que amábamos. Su rostro se contraía, a veces sonreía por reflejo, otras parecía confundido o incluso avergonzado. Le mostré nuestra foto de boda y dijo que era una imagen bonita, pero no se reconoció. Salí de allí rota, como si hubiera perdido a alguien que seguía vivo. Me miraba con amabilidad, incluso afecto, pero era el mismo gesto que ofrecía a su fisioterapeuta o a un camarero. A veces, en lapsos breves, me llamaba por otro nombre, el de ella. Luego se disculpaba, sin saber por qué. Era claro que no fingía, pero también era claro que yo no estaba en su presente. Verle así, tan cerca y tan lejos, era como vivir en un luto sin cuerpo ni fecha. Ella, la mujer que lo había acogido, me propuso un acuerdo: colaborar, no ocultar nada, dejar que los médicos hicieran su trabajo sin presiones. Me ofreció compartir el calendario de sus terapias, los avances, incluso ceder espacios para que él tuviera contacto conmigo en entornos neutros. No había rencor en su tono, solo cansancio y humanidad. Era un gesto que no esperaba. Y que, a mi pesar, agradecí. Él comenzó un programa intensivo de rehabilitación cognitiva, con ejercicios de memoria, estimulación sensorial y terapia emocional. Recuperó habilidades prácticas, incluso recordaba canciones o gestos automáticos, pero los recuerdos íntimos seguían dispersos. A veces se despertaba con la sensación de haber soñado conmigo, pero no podía contarlo. Yo asistía a algunas sesiones, observando cómo reconstruía lo que ya habíamos vivido. Su esfuerzo era real, pero sus vacíos eran más profundos de lo que imaginábamos. Revisamos todos los actos legales firmados durante su estado de amnesia: contratos, autorizaciones, movimientos bancarios. Algunos tenían su firma, pero el contenido era incomprensible para alguien que no recordaba quién era. ¿Fue consciente? ¿Estaba capacitado? El abogado alertó sobre la posible nulidad de esos documentos. Yo me preguntaba si había sido manipulado, o guiado por la inercia de sobrevivir. Se organizó una mesa legal con representantes de ambas partes para negociar una solución provisional. Acordamos embargar temporalmente ciertos fondos, revisar las transferencias y detener decisiones patrimoniales hasta que todo quedara claro. No buscábamos culpables,
buscábamos justicia. El tono fue tenso, pero civilizado. Era doloroso hablar de dinero mientras mi matrimonio pendía de un hilo invisible. En una de las sesiones, mientras miraba un álbum nuestro, dijo mi nombre con una voz quebrada, como si emergiera de un túnel oscuro. Después lo negó, no recordaba haberlo dicho, pero el terapeuta lo anotó. También dijo que soñaba con una mujer que olía a jazmín, y era el perfume que usaba cuando nos conocimos. Sus emociones estaban ahí, flotando sin raíces. Y yo solo quería creer que algo dentro de él seguía siendo mío. En noches de rabia, me descubrí imaginando cómo sería vengarme, denunciar a todos, vaciar las cuentas, desaparecer yo también. Quería que él sintiera el abandono, el miedo, la desesperación que me dejó como herencia. Pero me obligaba a pensar en el daño colateral, el niño legal que ya no tenía padre, los amigos comunes, la familia rota. La justicia emocional no podía arrasar con inocentes. Y yo aún quería sanar, no destruir. Una noche, su madre me llamó después de meses de silencio, me pidió que no presionara, que le diera tiempo, que tuviera compasión. También ella estaba rota, dividida entre el hijo que crió y el hombre que ahora no la reconocía. Me pidió unidad, no conflicto. Quería formar un frente común para protegerle, aunque nadie supiera de qué exactamente. Lloramos juntas por teléfono, sin reproches, solo con la verdad desnuda entre las palabras. Ella tomó la decisión de apartarse un tiempo, dejó la vivienda, se instaló en casa de una amiga y facilitó todos los documentos requeridos. Quería que él tuviera espacio, sin influencia emocional, para decidir con autonomía. Me entregó incluso un diario que él había escrito durante su amnesia, lleno de dudas, frases sueltas, miedos y sueños. Su gesto cambió el clima de todo. Fue la primera vez que sentí que no estábamos en bandos enemigos. Nos citamos en el juzgado para formalizar un acuerdo civil, protección patrimonial, suspensión de decisiones legales por parte de él hasta revisión médica, y continuidad en su tratamiento. Fue la primera vez que nos vimos frente a frente sin terapeutas, sin terceros, solo con nuestros abogados. Me miró como si buscara algo en mis ojos que le diera sentido. Y aunque no hubo palabras grandes, hubo un silencio limpio que ya era un comienzo. El juez dictaminó que no había delito, ni fraude, ni suplantación, ni mala fe. Solo una cadena de circunstancias médicas y humanas. La resolución establecía medidas civiles, no penales, y daba margen para una posible restitución futura si él lo solicitaba. Fue una victoria amarga. No perdía, pero tampoco ganaba. Salí del tribunal con una sensación nueva: la justicia no lo cura todo. Con el tiempo, él empezó a recordar fragmentos: una canción que bailamos, una discusión en un mercado, una tarde en Toledo. No eran reconstrucciones exactas, sino sensaciones que lo turbaban sin saber por qué. A veces me miraba y decía: tú me recuerdas a algo bueno, pero no sé qué. Esa frase se convirtió en mi consuelo diario. No era amor todavía, pero tampoco era olvido absoluto. Cuando los médicos declararon que su memoria no volvería por completo, le preguntamos qué quería hacer. Él bajó la cabeza, tomó aire y dijo que no podía decidir entre dos vidas que no sentía como suyas. Conmigo tenía recuerdos que no recordaba, con ella, vínculos que no había elegido. No sabía si quería intentarlo conmigo o empezar desde lo que su corazón le dictaba ahora. La libertad se convirtió en un abismo sin brújula. Tomé entonces mi propia decisión: no viviría en la eterna espera de un gesto, una señal o una promesa ambigua. Pedí autonomía económica, separé mis bienes, y comencé a reconstruir una vida sin depender de su regreso emocional. No por orgullo, sino por respeto a mí misma. Si me elegía, que fuera desde el presente, no desde la nostalgia. Me dolía, sí, pero también me liberaba. Ella firmó un documento donde renunciaba a cualquier reclamación patrimonial, reconociendo que lo hizo todo por humanidad, no por interés. Dejó en claro que lo quería, pero que su bienestar estaba por encima de su deseo. Fue su forma de cerrar el círculo sin drama, sin revancha. Ese acto calmó las aguas y desarmó sospechas.
A veces, el amor también sabe irse a tiempo. Él y yo aceptamos iniciar una terapia de pareja adaptada a su situación, sin expectativas, sin presión, solo explorando si algo podía volver a nacer. Nos vimos una vez por semana en una sala neutra, compartimos recuerdos, olores, objetos, canciones. No buscábamos recuperar el pasado, sino inventar un lenguaje nuevo. Cada avance era mínimo, pero sincero. Aprendimos a reconocernos desde cero, sin etiquetas. Empezamos a compartir gestos simples, tomar café en silencio, caminar por el retiro, ver una serie sin necesidad de hablar. Había momentos en los que me miraba con una familiaridad serena, como si no supiera quién era yo, pero le gustara estar cerca. No forzábamos nada. Era un aprendizaje mutuo, lleno de pausas, lleno de intentos. Y por primera vez en mucho tiempo, no dolía. Nunca recuperó todo. Las fotos de nuestra boda le parecían escenas ajenas, nuestras bromas privadas ya no le hacían reír. Había huecos que ningún ejercicio podía llenar. Pero a veces se despertaba y susurraba palabras que solo nosotros usábamos. Fragmentos, reflejos, chispazos. La memoria completa no volvió, pero la vida no se trata solo de recordar, también de elegir. Y él empezaba a elegirme. Aprendí a perdonar sin negar el dolor, no lo disculpaba todo, pero entendía que nadie eligió lo que ocurrió. Perdoné el accidente, la ausencia, incluso la nueva vida que empezó sin mí. Perdonar no era olvidar, era decidir vivir sin el veneno del rencor. No quería ser mártir, ni víctima, ni heroína. Solo una mujer que supo parar el sufrimiento cuando ya no llevaba a ninguna parte. Seguimos juntos, pero no como antes. Éramos dos personas que se acompañaban con cuidado, con respeto y con nuevos límites. Dormíamos en cuartos distintos, a veces salíamos de la mano, a veces no. La confianza se construía despacio, sin atajos. El amor era una pregunta abierta cada mañana. Y aceptamos que, aunque no fuéramos los mismos, aún podíamos ser algo. La traición no siempre es intencionada. A veces la vida decide por nosotros y nos obliga a empezar de nuevo con piezas rotas. Elegí quedarme mientras hubiera amor auténtico, aunque no igual al de antes. Pero también sabía que, si un día solo quedaba costumbre, me iría sin ruido, con dignidad. La verdad era mi único compromiso. Y esa fue la libertad que finalmente me devolvió la paz. No hubo fuegos artificiales, ni reconciliaciones perfectas, ni memoria plena. Pero sí hubo humanidad, coraje y una forma nueva de estar. Esta no fue la historia que imaginé, fue la que tuve que aprender a vivir. Y entre la herida y el reencuentro, elegí seguir adelante. Con cicatrices, sí. Pero también con la certeza de que el amor, cuando es real, siempre encuentra un modo de quedarse. A veces me descubro mirando viejas fotos y pienso que nunca volveré a ver a aquel hombre tal y como fue, pero también entiendo que ese fantasma ya no existe. El que tengo delante es distinto, roto en algunos lugares, reconstruido en otros, y sin embargo, sigue siendo alguien a quien quiero. El duelo se transformó en aceptación. No en resignación, sino en una elección consciente de seguir caminando sin la necesidad de volver atrás. He aprendido que el amor no es solo memoria compartida, sino también voluntad de estar en el presente aunque los recuerdos no coincidan. En sus ojos ya no encuentro mi pasado, pero sí una calma nueva, un afecto sereno que no necesita explicaciones. Esa serenidad me sostiene más que la nostalgia de lo que tuvimos. Quizá el destino nos robó la historia, pero nos dio la oportunidad de escribir otra, imperfecta y frágil, pero real. Mis noches siguen siendo largas, pero ya no vacías, las lleno de libros, paseos, conversaciones conmigo misma y con él cuando se presta. He dejado de buscar señales de lo que fue, y me concentro en lo que es. No vivo esperando milagros de memoria, vivo agradeciendo los pequeños gestos que me recuerdan que seguimos aquí. Esa es ahora mi forma de resistir, habitando el presente con dignidad. A veces me preguntan si volvería a elegirlo sabiendo todo lo que pasó, y la respuesta no es simple. No sé si lo elegiría como marido, pero sí lo elegiría como compañero de aprendizaje,
porque nadie más me ha mostrado de manera tan brutal lo que significa perder y volver a empezar. Nuestra unión ya no es matrimonio en el sentido tradicional, pero sigue siendo un lazo inexplicable. Y eso, aunque duela, también es amor. El futuro se presenta incierto, quizá un día nos separemos, quizá sigamos juntos hasta el final, pero ahora no me atormenta esa duda. Lo importante es que ya no me siento prisionera del pasado, ni víctima de una desaparición sin respuesta. Recuperé la voz que había perdido entre trámites, lágrimas y silencios. Y con esa voz aprendí a narrar mi vida de nuevo, incluso con cicatrices. La vida no volvió a ser la misma, pero tampoco se detuvo. Con cada amanecer entendí que no era necesario tener todas las piezas para seguir adelante. El amor, la pérdida, la memoria y el perdón se entrelazaron en un tejido extraño que aún me sostiene. Quizá nunca recupere al hombre que se perdió aquella noche, pero recuperé algo más importante, a mí misma. Y con eso, al fin, puedo cerrar la historia.